¿Cómo estás, Claudita? Aquí, como tú puedes ver, con frío. Ay, como tú puedes ver, yo en polera. Sí, como se nota, ¿cierto? Qué rico esta diversidad de vestimenta. Bueno, eso yo creo que partir agradeciendo, porque Chile, nuestro país, tiene una diversidad de paisajes y climas. Para los que no saben, Sí. estoy yo desde Iquique. Si bien acá el iquiqueño, la gente del norte ya está sintiendo el frío, no es el mismo frío que está ahí, Claudita, en Santiago. Y hoy día amaneció todo con escarcha, todo escarchado, todo escarchado. Pero hay un sol maravilloso, un día muy lindo, así que eso es muy importante igual. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Estamos súper contentas de tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar de algo que en verdad a mí me apasiona y a la Ale también, que tiene que ver con el juego en la infancia, en nuestros niños. Vamos a hablar de un tema que va a derribar hoy día muchos mitos y también nos va a hacer reflexionar sobre el estigma que se tiene hoy del juego en los niños. Nosotros los adultos estamos súper obsesionados con el futuro, ¿cierto? Y estamos Sí, con el preparando, resultado, el con el futuro que y el resultado. queremos preparar a nuestros niños y cuánto taller hay, lo metemos, ¿cierto? Que tienen que hacer deporte, que eso también está súper bien, ¿cierto? No estamos juzgándolo a eso. Los niños ahí pueden desarrollar sus talentos, explotar sus intereses, desarrollar habilidades, eso lo sabemos. Pero, ¿y el juego? ¿Qué importancia le estamos dando al juego? De todas las actividades que tienen nuestros niños, ¿en qué espacio ellos juegan? ¿Qué Es que yo pensamos creo, nosotros del juego? exacto, yo creo que Claudita, a lo mejor para los que nos están mirando, hacer una pregunta. Lo que Es, nos están mirando en vivo y cuando esto quede grabado también, que nos sí, puedan responder en los comentarios. Partir con una pregunta súper, súper clave, que incluso me la hice yo misma y que tiene que ver como padres o también como educadores. ¿Qué tan exacto, culpables nos sentimos nosotros cuando vemos a nuestros hijos o a nuestros alumnos haciendo nada? claro. Como Haciendo que nada, o sea, o hablando por- solo, o con algún elemento en las manos, porque a veces uno a los niños les dice, oye, no, eso no se toca, o porque ellos todavía, incluso a los 10 11 12 años, igual todavía son todos somos muy sensoriales. Y por los sentidos es nuestra primera puerta de entrada donde recibimos estímulos del entorno. Entonces, ¿qué tan culpables nos sentimos nosotros cuando vemos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, en el caso de los docentes, a nuestros, a niños a quienes nosotros realizamos terapias, por ejemplo, qué tan culpables nos sentimos cuando están haciendo nada? Nada. Si lo sí, pudiésemos poner de 1 a 10, donde uno es muy culpable, no, perdón, donde uno no me siento nada de culpable, no me complica verlo hacer nada, y donde 10 es donde me siento muy culpable, siento que está perdiendo el tiempo. claro, porque generalmente tenemos este estigma de los juegos que es el tiempo de ocio, el tiempo donde los niños están como casi perdiendo su tiempo, están como ahí haciendo nada. Y eso es lo que queremos hablar hoy, y eso es lo que queremos entregarles a ustedes, esta información tan importante para volver a colocar el juego y ustedes sepan la importancia que tiene el juego para nuestros niños y nuestras niñas. Y cuando hablamos de juego, hablemos de juego libre, sin Claro, reglas, que pueden ser con elementos externos como puede no serlo. Cuando hablamos también de concepto, algo súper importante que lo manejamos mucho a los adultos, de productividad, tiempo de calidad, tiempo productivo. Ya, esos tiempos muertos que no tienen que ver con la tecnología, ojo ahí, ¿ya? Que son esos tiempos muertos cuando no están con la tecnología y están sin hacer nada. O qué nos ocurre también, que es lo primero que llegan nuestros niños estudiantes, y cuando no haya que hacer nada, ¿qué tengo que hacer? Como con la necesidad de tener que hacer algo siempre. Entonces llegan, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque no hay ocurrencia, pero en algunos casos sí la hay o hay que generar esos espacios. Entonces la pregunta clave que vamos a comenzar es, ¿qué tan culpable? Dice acá, mira, está hablando Lisette y dice, me culpo cuando toman el celular y mucha televisión. Acá hay alguien que está escribiendo, así sí. que claro, claro, o sea, a todos nos pasa, me incluyo, porque claramente sentimos que ese tiempo
es tiempo que está siendo capturado por la tecnología. Claro. Y ahí sabemos que existen otros factores que los estudios están mostrando de que no es nada positivo, pero claramente sí sabemos que las pantallas es un SOS y que muchas familias lo ocupan. Cuando las mamás están desbordadas, ¿cierto? Cuando están pasando por una situación que no tienen más salida, a veces pasamos el celular, a veces dejamos ver televisión a nuestros niños, a nuestras niñas, pero por eso es tan importante también incentivar el juego. Y tal como lo dice la Ale, el juego libre, este espacio donde los niños comienzan a crear sus propias ideas. A mí me pasa que yo tuve el Winter hace poquito y teníamos un espacio de juego libre y era fascinante verlos cómo ellos no teniendo nada, solo su imaginación, construían unas historias fantásticas y tú eres el personaje acá y tú corres allá y mira que hay un castillo y viene no sé qué. Y eso es tan, pero tan valorable en estos tiempos y tenemos que apuntar también ahí. Tenemos que dejar ese espacio. Bueno, Ale, tú sabes mucho más de esto. Mira, yo quiero traer hoy día a colación, me encantaría mencionar a un psicopedagogo italiano que ha hecho aportes significativos en este tema. Él se llama Franco Tenucci y él nos dice que el aprendizaje significativo y a largo plazo se genera gran parte para la vida a través del juego libre y que invita a padres, a familias y a espacios educativos a ponerlo dentro de, en el caso de la familia, a ponerlo como un elemento importante, un espacio que hay que generar, y en el caso de los espacios educativos, a ponerlo dentro de la planificación. Hoy en los colegios cada vez el recreo tiene menos importancia y resulta que es ahí, en el recreo, donde ocurren los mayores momentos de aprendizaje significativos, que lo vamos a ir hablando también como fundamento desde la neurociencia. Pero quiero señalar también que en esos espacios se generan un elemento gatillante que hoy es determinante para los niños, incluso también para los adolescentes, que tiene que ver con la motivación. Hoy la mayoría de nuestros niños y de nuestros jóvenes, si tú le preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de ir al colegio? La mayoría va a decir, jugar con mis amigos, estar Sí, en el recreo o en los espacios parecidos que lo generan asignaturas como educación física, música, arte. arte. Sí, esas son los espacios donde los niños también pueden interactuar con el otro. Esto del desarrollo de las habilidades sociales, ¿cierto? Hay muchos cursos que se dictan de eso y la primera vez que yo lo escuché fue como, pero ¿qué es esto? A ver, voy a empezar a investigar y básicamente es enseñarle a los niños a jugar con otros. En el juego también hay desarrollo de habilidades, también se desarrolla el talento, ¿cierto? También se vive esto de poder enfrentarse a la frustración y salir de eso. O sea, el juego realmente es algo súper, súper completo, que estamos olvidando, que no estamos entregando este espacio a nuestros niños para que lo puedan realizar. Es que en el fondo, si respondemos a la pregunta, esta es una segunda pregunta que tenemos preparada, ahora ya con fundamento desde la neurociencia, ¿qué ocurre en el cerebro del ser humano? Porque aquí estamos centrándolo en los niños, en los adolescentes, pero esto se aplica para toda edad, para toda generación, para todo nivel. ¿Qué ocurre en el cerebro de un ser humano cuando juega? Cuando tiene estos espacios donde la creatividad, donde el desarrollo intrapersonal, es decir, con el conocerse uno mismo, establecer límites, con el desarrollo interpersonal, es decir, con lo que me ocurre con otros, donde aprendo por imitación o donde simplemente aprendo por algo que no quiero hacer y que no quiero seguir. Entonces, esta pregunta, ¿qué ocurre en el cerebro del ser humano cuando jugamos? Es impresionante, impresionante, porque las respuestas de la neurociencia están claras. Hay estudios, hay investigación, hay conocimiento en la práctica
que el juego es fundamental para generar aprendizajes. Primero, tenemos que pensar que el ser humano es un ente, es un ser social. Por lo tanto, para poder yo aprender a conocerme y a conocer mi entorno, debo relacionarme con otros. Por lo tanto, la primera instancia de donde yo puedo desarrollar este espacio, es desde la casa. O sea, el primer lugar es desde la casa. Y en segundo lugar es en los espacios educativos. Entonces, por eso la relevancia de entender con fundamentos científicos y con investigaciones por qué el juego y el juego libre es importante. Oye, Clasifiquemos dos Ari, tipos de juego. El y juego libre además, es lo que se genera desde la creatividad absoluta y desde el aburrimiento, desde los momentos de ocio. Y también está el juego programado, y que eso también se puede generar desde la instancia familiar, desde la casa, desde el hogar, como también se puede generar y planificar desde el establecimiento o de los centros educativos. sí, que te quería mencionar que muchas veces yo observo mucho a los niños cuando están en espacios como no formales, como el parque, ¿cierto? Como en estos lugares que están muy de moda ahora, que es donde los niños van a jugar, a lanzarse por refalines, ¿cierto? Que muchos de ellos no saben sociabilizar con el otro, no saben jugar con el otro, se incomodan con otro niño, se atemorizan, se vuelven tímidos, pero también hay un porcentaje en que se acopla con el otro como si se conocieran de toda la vida. Pero ese porcentaje de niños que tienen esa reacción, ¿será porque están perdiendo también eso de sociabilizar con Es el que otro? claramente, mira, tú tienes que pensar que hoy, en la actualidad, hay dos elementos que nos juegan mucho en contra. Primero, claramente, como lo decía ahí, Lisette, la tecnología, en donde esos momentos de ocio vinieron a ser reemplazados por momentos en donde recibo información del entorno de manera rápida, de manera donde yo decido qué ver, cuánto tiempo ver eh, y qué hacer. Y tercero, donde voy perdiendo el desarrollo de una habilidad que me permite integrarme con el resto y que es desarrollar también la empatía. Cada vez nos volvemos menos empáticos porque tenemos menos instancias de donde ponerla en práctica, Claro, donde desarrollarlo, sí. además cada vez mi capacidad de asombro también se va perdiendo, Sí. donde cada situación que ocurre la veo real, que a veces no lo son. Hoy con la IA hay muchos niños que piensan que es así de fácil, a un clic, obtener lo que quieran, y nosotros como padres a veces también, por hacerlo mejor, no hacemos que esos tiempos de espera existan. Entonces, la inmediatez, la tecnología y las pocas instancias de poner en práctica estas interacciones con otros se hacen más complejas. Y por eso es que como los niños, niñas y jóvenes también van siendo cada vez menos empáticos. En la adolescencia, por ejemplo, las redes sociales vienen a instaurarse como una realidad paralela en donde el hecho de no mirar a los ojos, donde rápidamente escribo lo que siento sin medir la consecuencia, donde además eso va a quedar para siempre y eso queda determinado y puede determinar también que yo puedo tener cambios. Muchas de estas situaciones que nosotros vivíamos, por ejemplo, Claudita, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, también las vivíamos, con la diferencia que como no estaba la tecnología como es hoy, eso permitía que situaciones complejas se vivieran en el momento, quedaran ahí y luego se avanzaran en la vida. Hoy quedan plasmadas para siempre. En el caso de la Claro, adolescencia, por ejemplo, una foto, un video, un mensaje, y claro. que eso determina a esa persona. Entonces, esas situaciones vienen a dejar, hacer compleja la situación, pero no imposible cuando la hacemos consciente. Por eso este live, para que entiendan y comprendan que establecer esos espacios de ocio, de juego libre y también de juego guiado, cuando decimos juegos guiados, juegos de mesa, Claro, en casa, por como ejemplo, acompañado. acompañado, y en el colegio, por ejemplo, a mí me pasaba que como profesora de lenguaje, muchas veces los libros de lectura complementaria
eran evaluados de esa manera, en donde ellos tenían que crear un juego en relación a lo que habían leído en el libro. Entonces ellos podían crear el juego que se les quisiera, cartas, tableros, formular preguntas del libro, formular las respuestas, establecer desafíos. Entonces ahí se trabajaba lo que habían comprendido, se podía trabajar la área de reflexión, se podía trabajar la creatividad, aquellos que eran más que tenían mayor facilidad del dibujo, se encargaban del diseño, aquellos que tenían más facilidad de la redacción, de las instrucciones. Entonces, al final trabajábamos de manera sumamente completa. Y esos libros, generalmente, hasta el día de hoy, me pasa con estudiantes que nunca más olvidaron. ¿Por qué? Porque Se como volvieron pones en práctica, significativos. exactamente, como pones en práctica todas las áreas del cerebro, porque esa es la primera respuesta desde la neurociencia. Claro. El juego libre y el juego guiado pone en práctica todas las áreas del cerebro, todas. Esa es la primera norma, o sea, la primera fundamentación. La segunda fundamentación, que además de que pone en práctica todas las áreas del cerebro, genera aprendizajes a largo plazo. ¿Por qué? Porque como vincula todas las áreas del cerebro, genera neuroplasticidad, crea nuevas conexiones y al crear nuevas conexiones, crea relaciones internas que claramente dejan plasmados los aprendizajes a largo plazo. Y Ale, además, dale, dale. sí, es que eso que tú estás mencionando, súmale también el vínculo. Es El, claro. vin- el vínculo, ¿cierto? Todo esto que tú estás mencionando que está perfecto, ¿cierto? Que es la parte científica. Si le sumamos el vínculo, eso se hace eterno, ¿cierto? Sabemos que en el aula siempre nos dicen de que el niño va a tener un aprendizaje a partir de un vínculo, de cuando tú empatizas con ellos, que cuesta tanto, ¿cierto? Nosotros los profesores poder, en estos contextos actuales, poder empatizar con los chicos, pero cuando se logra eso, tenemos esta unión y este contexto perfecto para el aprendizaje. No olvidemos también que los niños con altas capacidades no necesitan tantos pasos para el aprendizaje, sino que necesitan, ¿cierto?, de esto de crear, de explorar su imaginación y detrás de eso siempre tiene que haber el vínculo. Por eso igual es importante cuando nosotros los papás acompañamos a nuestros hijos en el juego, cuando nos hacemos partícipes de lo que están haciendo. ¿Ya? Desarrollar alguna actividad en conjunto, no importa el producto, en lo que se va a vivir en el proceso es lo importante, Tú ¿ya? ahí diste en el clavo, Claudita, que en el fondo, y que fue con la pregunta que partimos, estamos tan centrados en el futuro, en lograr que tengan éxito, que vamos a entender por éxito, que tengan buenas notas, que pasen de curso, Que que lleguen a si la están en una universidad. actividad extraprogramática saquen medalla, pero nos olvidamos un poco del proceso y que es ahí donde tenemos que poner mayor preocupación, atención e interés, porque es ahí en donde se desarrolla todo. Es ahí en donde existe el crecimiento y la vinculación. Como decías tú súper bien, Claudia, el hecho de que genere vínculo, ¿sabías tú que uno de los pilares de la memoria son el color, los colores? Son los desafíos, pero también son las emociones. Cuando jugamos, vinculamos, generamos emociones. Entonces, estas nuevas conexiones neuronales que se generan a través de la neuroplasticidad, estos nuevos caminos, estas nuevas rutas que genera el cerebro para llegar de un lugar a otro, eh, y si además eso lo anclamos con las emociones, con la vinculación con otros y conmigo mismo, eso hace que sea un aprendizaje significativo y a largo plazo. Y que si Eterno. además esta es una conducta que se desarrolla generalmente, habitualmente, después se convierte en una conducta, en donde esto además queda mucho más arraigado. Entonces, no temamos, padres, familias, educadores, terapeutas, a utilizar estas instancias como medios de aprendizaje. No es que estén haciendo nada. Eso cuando a veces uno decía, ya, pero es que les hacían hacer un dibujo. ¿Qué hicieron en sus vacaciones? A lo mejor podrían replantear el qué hay que dibujar,
pero el dibujo también es una instancia de mucho trabajo neurológico y de creaciones y vínculos neuronales. No, no lo dejemos atrás. Oye, Ale, y acuérdate que se desarrolló esta nueva disciplina maravillosa que yo amo, que es el arte terapia. Cuando las palabras no son capaces de expresar las emociones, entra el arte. Eso es maravilloso. Siempre es importante también buscar cuál es la disciplina donde nuestros hijos se potencien a su máximo esplendor. Hay niños que son muy buenos para la creación. Entonces, bueno, montémosle con una caja, pasémosles una caja de cartón y que inventen una obra de teatro con ella. A veces nos damos cuenta que las cosas más significativas para nuestros hijos no es el juguete, el último juguete del mercado, y que a veces también el último juguete del mercado, si yo genero una actividad con mi hijo, sí también me va a servir. No estamos acá como para decir que todo esto o juzgar todo el resto, pero la importancia de compartir, de valorar el juego, de dejarlo que ellos exploren, que, 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 que abra su cabecita al máximo en este contexto, es realmente tal cual como dices tú, que luego se convierte esto, además de ser un recuerdo maravilloso junto a tu padre, a tu madre, se convierte en una conducta, en algo que te va en un pilar como tu persona, en una célula viva ahí que va a generar esta nueva personalidad, ¿cierto? Que se va a activar cuando están estos niños adolescentes perdiendo en búsqueda de su personalidad y va a estar por ahí y eso va a ser parte también de esta nueva persona que se está Es formando. que el generar vínculo, el generar conexión, ya sea en la instancia familiar o en la instancia educativa, hace que se active un neurotransmisor fundamental para el aprendizaje, que es la dopamina. Para que sepan todos, sin dopamina no se genera aprendizaje, o por lo menos aprendizaje a largo plazo. A corto plazo y luego se olvida. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que si yo quiero generar un aprendizaje a largo plazo con mis hijos o con mis estudiantes, utilizar como recurso en mi casa o en mi sala de clase el juego libre o también el juego como espacio guiado. De verdad es fundamental y sobre todo hoy en día donde decimos por qué hay tan poca empatía, por qué como que nada les asombra, bueno, ¿y qué Porque estamos siempre se haciendo nosotros aburren. para generar? ¿Por qué? Claro, ¿qué pasa cuando se aburren? Es que ahora parece que yo me volví Fantasilandia hecha mamá, porque tengo que montarle un circo a mi hijo. Entonces, bueno, no es necesario hacerlo. No es necesario. Mira, te quiero contar de la experiencia que tuve. Fue mi primer Wintercam acá en Excepcionalia. Y como yo te mencionaba antes, teníamos cierto esta estructura, pero este espacio de juego libre nos llevó a abrir una nueva estructura en donde de pronto ellos con una pala en la tierra construyendo un camino para que el autito pasara, era pero lo máximo. ¿Te fijas? Con cosas tan simples y yo teniendo una estructura ahí de un robot mecánico, de la robótica, no sé qué, y yo les mostraba los dos escenarios, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer esto o vamos a hacer un parque jurásico con piedras? Todos así era un anime. Entonces tú te das cuenta, te vas dando cuenta de la importancia del juego, eh, de cómo ellos también entran en este estado de relajación también. Cómo se vinculan con el otro. De verdad que yo los invito a hacer ese ejercicio de dejarlos a su hijo, a su hija, en un espacio de juego libre y observarlos. Mírenlos. Vean qué historias cuentan, cómo nombran a sus personajes. ¿Quiénes son sus personajes? Sí, Viven en un castillo, porque esas cosas les va a empezar a dar cuenta, ah, mira, esto es esto, ah, esto está recordando esto y lo generó acá, o utilizó el nombre de su abuelo. Cosas así que ustedes van a empezar a entender mejor lo que está pasando también por la cabecita de sus hijos. Y muchas veces a través del juego también expresan sus emociones negativas, sus penas, sus frustraciones, sus miedos. Entonces es súper importante estar ahí, observar, analizarlos y hacerse partícipe. Eso es lo más, lo van a pasar chancho además. es que Lo van a entender que pasar muy es que entretenido. claramente si al final
¿qué es el juego? Es el laboratorio donde yo practico para la vida. Y para la vida inmediata, no para la vida futura. Para la vida de ese niño o niña que está en ese momento jugando, está aprendiendo cuáles son sus límites, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo las enfrenta, de qué manera siente la rabia, cómo la expresa, ¿es correcto cómo lo hace? Todo eso lo trabaja el cerebro y lo trabaja el niño, niña, joven a través del juego, a través de estos momentos de ocio, a través de cómo reflexiona, de cómo dibuja, de cómo crea, de utilizar justamente estas habilidades innatas que trae el cerebro y que debemos generar esos espacios, no olvidar. A veces también a mí me pasaba, sobre todo cuando mi hijo era más chico, ay, ¿qué te vas a ensuciar? Ay, pero es que esa ropa, o que, ay, pero es que está Sí, lloviendo. Bueno, hay veces en que uno tiene que soltar, que no es sí. fácil, soltar y ver, bueno, eh, ¿Cuál es el bien mejor? cuál es exactamente, cuál es el bien mejor. Cuando están aprendiendo a comer, o sea, ellos van a necesitar tocar con la mano y uno, no, es que va a dejar Claro, todo asqueroso. sí. Bueno, Porque uno tiene muchas ya la veces, estructura. exactamente, sacar un poco la estructura que trae uno de adulto y entender que es necesario que puedan tocar lo que se van a echar a la boca, porque forma parte de la puerta de entrada para que el cerebro diga, ah, esto puedo comerlo, esto no puedo, esto con esto siento esto, y ayuda a otra característica importante del cerebro que tiene que ver con la o flexibilidad cognitiva o rigidez cognitiva, sobre todo pensando en las neurodivergencias, que esa es una principal dificultad que hoy tenemos y padecemos los padres, madres de niños neurodivergentes, en donde ese es el principal problema, que tiene que ver o Claro. con la rigidez o flexibilidad. Sí. Y el juego es un mecanismo, es un medio que suaviza un poco esta rigidez en los niños con altas capacidades y con cualquier neurodivergencia en realidad, ¿cierto? Podríamos preguntar si alguien quiere contarnos alguna cosita, escribirnos algo. Y como decía Alejandra en un comienzo, cuando vean el en vivo, pueden también dejar en los comentarios para que podamos retomar otro tema más adelante. Claro, ¿Ya? o a lo mejor, mira, generar la siguiente pregunta. Yo me había escrito esta pregunta Ya, que dale. dice, ¿cuál es lo que más cuesta aplicar en el día a día en relación al juego? ¿Qué es lo que más me cuesta poner en práctica en relación al juego, ya sea para familias o para educadores? Porque sabemos que en las terapias generalmente, sobre todo las terapias ocupacionales y otro tipo de terapia, utilizan, terapias psicológicas, por ejemplo, utilizan el juego como medio de trabajo, porque sabemos que científicamente y neurobiológicamente es una excelente herramienta, pero en la familia y en los centros educativos, ¿cuál, qué es lo que más me cuesta para poder poner en práctica el juego? ¿Tendrá que ver con el control? ¿Tendrá que ver con el miedo justamente a perder esta capacidad de organización, de orden, que tiene que ver directamente con el control? ¿O cuál es Yo, el mayor desafío que tenemos como padres y educadores en relación a este tema? yo creo que también pasa que los papás de repente no saben, se les acaban los recursos. Es como oh, ya, y ahora qué les voy a hacer, qué les voy, no sé, como que no se les ocurre también. Piensa que vivimos en una sociedad también que los papás están súper sobrepasados. Trabajan demasiado, no tienen espacio, los domingos no tienen mucha energía para ir a meterse al juego. Nosotros aquí en Excepcionalia todos los domingos, tempranito, a veces los sábados en la noche, yo les subo actividades para que puedan tener este espacio del domingo que se genera a lo mejor como un hábito de poder realizar alguna actividad juntos. Entonces subo, por ejemplo, el otro día subí unas camisetas que están súper de moda ahora con el mundial, que es doblar papelitos, ¿cierto? Pero es la instancia de sentarnos, decirle a tu hijo o a tu hija, mira, hagamos esto juntos, sus ojitos ¡chun! Van a brillar, sentarse a trabajar en ello, vivir en el proceso, ir comunicándose, hablando, esa instancia. Entonces todos los domingos estamos subiendo actividades para que ustedes puedan bajar y puedan tener para compartir con sus hijos y sus hijas las tardes del domingo, ¿ya? Eh, bueno,
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no pueden ahora, no pasa nada, lo pueden escribir después en los comentarios y lo vamos también a ir contestando. Me gustaría sí cerrar, Claudita, con Ya, 5 ideas fuerza eso, de lo que hemos eso. estado hablando Sí, ahora y que tienen que ver con fundamentaciones desde la neurociencia, para que vean que esto no es magia, ni tampoco es poesía, ni tampoco es romanticismo, claro. sino que esto es ciencia pura, ¿ya? Y para ser súper, súper Precisa. clara, entonces las tengo yo aquí anotadas. La Muy primera bien. es que el juego construye el cerebro. La primera idea fuerza es que el juego libre y el juego guiado también construye el cerebro. ¿Por qué? Porque no es socio. Esta es una actividad biológica, es una actividad inherente al ser humano que requiere de esa manera aprender de otros y con otros, ¿ya? Entonces, la primera idea fuerza es que el juego construye el cerebro. La segunda idea fuerza, menos juguetes, más juego. Es decir, más instancias en donde él pueda demostrar creativamente qué hacer con ese tiempo, desde contar las líneas del techo hasta utilizar lo que tenga a su mano para crear. Eso permite que el cerebro del niño necesita de este espacio de libertad para que él pueda determinar qué hacer con él y de esa manera pueda desarrollar la creatividad. La tercera idea fuerza es que el juego libre no es, no es vigilia. ¿Esto qué quiere decir? Que si intervienes a cada rato para dar una regla, se pierde un poco el objetivo y robas la oportunidad de aprender de manera individual para resolver estos desafíos. Confía, déjalo, déjalo. O si llegas que ya no sé más qué hacer, no pasa nada, no pasa nada. Yo no te puedo ayudar. Busca en tu mente, todas las respuestas están ahí. Cuando se lo planteas como desafío, a veces es distinto a decir, bueno, no tengo nada que hacer, no tengo cara de payaso, no tengo, porque a veces uno también le pasa, que también se cansa. Entonces, dejar esos espacios de libertad sin tanto control cuando ese juego es libre. ¿Ok? O dar algún indicio, como en una pista, o lo mejor. Mira, Exactamente. por allá hay algo que podrías hacer como guiarlos un poquito hacia allá. Por ejemplo, una vez me pasó con mi hijo que a él le gustan mucho las sopas de letra. Y no había de dónde sacar sopa de letra. Le dije, bueno, créate una. Estuvo toda una tarde creando su sopa de letra. Y después el desafío era hacerlo un poco más grande y un poco más grande. Y después era que yo tenía que descubrir las palabras. ¿Cuáles eran las palabras que él había creado en su sopa de letra? O sea, ese momento de verdad fue de un despertar para él. Entonces, para que lo tengan presente. Oye, Ale, cuenta que tú tienes hijos adolescentes. Ay, también. Tengo un hijo de Es un gran 16 y otro desafío. de 10. Yo tengo una de 4, que el juego para ellas lo es todo. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente, exactamente. No solo hablamos desde el conocimiento, sino que también hablamos desde la práctica. Y también desde la práctica sin juicio. También somos padres, somos madres que nos cansamos, también a veces perdemos la paciencia porque somos seres humanos. Entonces aquí la idea no es juzgar, sino que desde el conocimiento dar tips o estrategias que a algunos les sirven, o porque aquí tampoco hay reglas, solo dar información desde la ciencia y desde la experiencia que cada una ha tenido. La cuarta idea fuerza, vamos a recordar, entonces la primera, el juego construye el cerebro, la segunda, menos juguetes, más juego, la tercera, no tanta regla, sino que monitoreo desde afuera, no tanta intervención, y la cuarta es que la dopamina activa la memoria, este neurotransmisor que yo les hablaba, que permite que es un neurotransmisor como pilar de la memoria que permite que el aprendizaje o aquello que hayamos vivido se recuerde a largo plazo. Por lo tanto, genera este impacto en el aprendizaje. Y quinto es que la infancia necesita tiempo para ser infancia, no para vivir este mundo ajetreado de, ya, este es tu horario, este es tu horario, esta es tu rutina, y que está bien. De hecho, yo lo hago a diario, pero ojalá, incluso los fines de semana, dejar espacios para esto. Cuando en la semana, por temas laborales, por temas de coordinación y de logística de tiempo, debe ser así, dejemos estos espacios los fines de semana. Podemos, eso se puede. Y en los casos de los centros educativos,
dejarlo dentro de la planificación. Juego libre, espacio de creatividad. ¿Y dónde está el monitoreo? Para ir regulando las habilidades sociales, que es donde generalmente se generan los principales conflictos o dificultades. Sí, y hay que estar ahí también pendientes porque se generan conflictos. Entonces, Y es yo normal quiero y esto, válido que se generen. eso es parte, sí. Entonces, también hay que estar ahí para poner paño frío, que también eso es un aprendizaje. Y lo otro que también quería hacer un alcance ahí es que hay niños que necesitan mucho la estructura. Sí, está bien, pero también mostrarles en algún momento que sin la estructura también pueden generarse cosas divertidas. También existen aprendizajes. Hay mamás, ¿cierto?, que nosotros acá tenemos que nos cuentan que siempre necesitan que sus hijos tengan esta estructura y si no se desregulan, pero lo mejor es la instancia para que dentro de esa desregularización estén también descubriendo cosas con sus hijos. Es que Em, en esos casos podrían pedirle ayuda a sus propios terapeutas y decirle qué tipo de juegos puedo yo establecer en casa para ayudar en la flexibilidad o claro, rigidez que hagan que esta estructura, que es fundamental para ellos, sobre todo la anticipación, pueda ir trabajando de manera flexible para ir ayudando y aportando en esta necesidad. claro, tal cual, eso. Bueno, también contar que nosotros a raíz de esto es que en Excepcionalia hemos implementado las jornadas de juego, las mañanas o las tardes. Luego pueden ver toda la información, porque nos dimos cuenta que tener talleres donde los niños desarrollan ciertos sus intereses, su potencial, está súper bien, pero tenemos que tener un espacio para el juego, ¿ya? Y además, como redescubrir estos juegos antiguos, como originarios, que me encanta porque siento que los niños los sorprende y los llama aún más. Eh, entonces, estamos súper motivados con esto. Queremos invitar a todas las familias que si tienen dudas con esto nos cuenten, nos hagan llegar sus inquietudes y queremos hacer un llamado a quitar este estigma que tenemos del juego, que es una pérdida de tiempo, que es algo para rellenar un poco de horas mientras hago otra cosa. No, hay que darle un espacio súper importante. Alejandra ha dado un montón de información de por qué es importante tener estos espacios de juego, por qué es importante vincularse, ¿cierto? ¿Qué ocurre en estos cerebritos? Recuerden que ellos son personitas que se están todo el tiempo formando, creando, y así como queremos un futuro espectacular, también tenemos que preocuparnos desde que con estas cosas de que también con ellas pueden tener un futuro espectacular. No solamente teniendo clases de alemán, teniendo clases de equitación, que está siempre súper bien, pero también es importante recordar todo lo que hablamos aquí, la Es que importancia del juego, el de juego los permite, libres, claro, permitir. es que el juego permite que de manera natural, no forzada, se trabajen todas las áreas del cerebro, desde la tolerancia a la frustración, desde el conocerme, conocer a otros, empatizar, desarrollar o poner en práctica valores, eh, Crear, la soñar, imaginación. imaginar. O sea, es que es mucho, mucho, así que quedan todos cordialmente invitados ahí. Qué bueno que existe centros como Excepcionalia, que da esta posibilidad en el caso que desde los establecimientos o desde casa no se puedan generar. Entonces, la importancia del juego es muy, muy relevante, muy relevante. Y así sacamos la culpa de la tecnología y vamos sacando poco a poco estas adicciones a la tecnología a través del ocio y del juego libre. Claro, una herramienta, es una herramienta que podemos, con esta herramienta maravillosa podemos combatir estas horas de pantalla y esto que todo les da inmediatamente y que están poniendo un poco en pausa también los cerebros de nuestros niños y nuestras niñas, aunque no lo creamos. Yo te Sí, agradezco en el alma, Ale, que tú tengas esta bondad de contarnos y transmitir tu conocimiento como siempre. Eres una mujer maravillosa que te quiero mucho y estoy feliz de tenerte, siempre te lo digo. Y bueno, también pueden visitar a Caprende, que Caprende, aquí está Ale, su representante, su creadora, en donde también están construyendo, haciendo cosas maravillosas de apoyo a las familias en la parte del colegio.
ya que es súper fundamental ahí. También pueden consultar si necesitan alguna orientación, ¿cierto? Aquí con la Ale, que es nuestra experta maravillosa. ¿Ya? Así Muchas que gracias, Claudita, eso. por invitar. Ujú. Muchas gracias por el espacio y también te quiero muchísimo. Eh, cuando existe conexión entre las personas es porque está la necesidad de generar un propósito. Y es justamente lo que juntas con Claudia, nos conocimos a través del diplomado de las altas capacidades, nos hemos hecho amigas y ahora además vamos siempre por el mismo camino que es de apoyar, acompañar a familias en, a través de las neurodivergencias, altas capacidades. Ahí Claudita con su centro excepcionalia, yo que creé que aprende, punto asesorías, me pueden seguir en Instagram. Así que feliz de poder colaborar siempre con la voluntad, con el cariño, con el amor de compartir mis conocimientos y experiencias y también de tu parte también, Claudita. Muchas gracias. Así que gracias a todos los que estuvieron acá, que nos escucharon. Vamos a leer luego sus comentarios. Y nada, Que pues no se nos olviden de la vemos. pregunta. Cuando vean el live, Sí. ojalá estén vivos, cuando vean, ojalá responder. ¿Cuáles son los Mm. mayores desafíos en relación a este tema que tengo como padre, como educador? ¿Qué me ¿Cuáles son cuesta? los mayores desafíos, las dificultades a las que yo me veo enfrentado para poder desarrollar este tema en mi hogar o en mi sala de clase? Eso, súper bien. Ya. Que estén Un súper bien besito, todos. Saludos, que tengan un súper bonito día, estén donde estén en este país. una excelente semana, sí. Sí, una excelente semana y Y un bonito mes de julio. un abrazo grande de mucha fuerza para todo el pueblo venezolano Ay, después sí. de toda esta tragedia que están viviendo. Así que un abrazo Vamos a que se todos nuestros puede. hermanos venezolanos para que puedan salir adelante. Sí, ya. Que estén súper bien. Besitos y Chao, amor a chao. todo el mundo.